Travesía BIM es un espacio para el encuentro de ideas y novedades sobre BIM y la transformación digital de la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en Latinoamérica y el mundo. Travesía BIM es una producción de BIMspector 360 con el apoyo de Formación AEC. Comenzamos un nuevo capítulo de nuestra bitácora de viaje. Te invitamos a que nos acompañes. Hoy nos acompaña el arquitecto Luis Medina y por acá, como siempre, está Miguel. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches. Buenas noches, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por tu participación. Bueno, hoy el tema que vamos a estar comenzando, previo estábamos platicando Miguel y yo, más allá de hablar de números en específico, nos gustaría hacer un review, una mirada muy por encima, más allá de los números como tal. Luis y Miguel van a estar interpretando un poco la visión que tienen de los resultados de una encuesta que estuvo impulsando Miguel, que lleva por nombre los retos de implementación BIM en las organizaciones. Para iniciar, me gustaría darle el pase a Miguel para que nos explique un poco el origen y, bueno, cuál era el motivo principal de la encuesta. Hola a todos. Gracias, Luis, por aceptar participar acá. Y bueno, sí, precisamente el breve estudio se trató de un poco conversar acerca de sondear acerca de la percepción más cualitativa en líneas generales de los retos de la implementación BIM en las organizaciones en donde cada uno de los participantes se encontrase, ¿no? La intención era presentarla a través de los grupos de conversación en el que coincidimos Luis y yo, y de ahí nos conocimos, para tratar de tener algunas opiniones y un poco del perfil de los participantes de una manera anónima. Saber cuáles eran las opiniones sobre algunos puntos en donde sabemos que de pronto hay mucho acuerdo en términos de opinión sobre ciertos temas del desarrollo de la metodología BIM, y sin embargo en algunos otros en donde la intención era ver cómo se movía ahí el abanico de opciones. Entonces se creó una pequeña encuesta de algo así como unas 20 preguntas, y en ese momento pues lo compartí con Luis, le comenté la intención que tenía y dijimos, bueno, sí, vamos adelante. Principalmente pues, estuvimos compartiéndolo en el grupo de BIMers de WhatsApp y de C4 BIM. Y bueno, posteriormente inclusive se hizo público el link, y durante un tiempo pues estuvimos tratando de recabar la mayor cantidad de opiniones posible. Entonces, pues queríamos cerrar el año con que ya sería el episodio de cierre de año de Travesía BIM por 2019. Y bueno, tratar de entender un poquito de ya hacia dónde estamos apuntando quienes estamos involucrados aquí en este mundo. Ok, chicos, bueno, si quieren podemos pasar ya a revisar los diferentes ítems de la encuesta. Repito que lo que vamos a estar comentando son puntos porcentuales de los resultados, pues algunas de las preguntas fueron preguntas abiertas y otras simplemente eran de sí o no, donde podemos tener una respuesta porcentual del resultado. Y simplemente, bueno, me gustaría escuchar los comentarios de Luis y de Miguel respecto a los resultados obtenidos. En este caso, una de las primeras preguntas, como para darle ubicación geográfico a la encuesta, definir qué tipos de empresas estaban participando. Bueno, de entrada podemos comentar que la encuesta fue respondida en su mayoría por personas de México, España, Colombia, Panamá y Costa Rica, y que a nivel porcentual, por encima del 30%, exactamente el 33.3% de las empresas fueron empresas medianas, entre 11 y 10 personas. Entonces, en este caso, bueno, ya que Miguel y Luis conocen los resultados de la encuesta, me gustaría saber sus comentarios, si para ustedes esto le parecía ya obvio, ya sabían de que más o menos esas iban a ser los porcentajes, más allá de que, bueno, rapidito voy a comentar de que consultores independientes apenas fueron 14.8%, empresas grandes, voy de pequeño a mayor, pues, consultores independientes 14.8%, luego con 29.6% empresas medianas de 10 personas, y la que ya le comenté fue la de 33%, la de 11 a 100 personas, y empresas grandes apenas fue un 22%. Este resultado ya les parecía
obvio? ¿No pensaron que iban a estar así tan parecido o esperaban una tendencia un poco más definida? Pues te podría comentar que el porcentaje de consultor independiente yo también lo esperaba un poco más elevado. Quizás ahí pudo haber sido un factor que pudiera mostrar una diferencia más considerable, ¿no? En el porcentaje, por ejemplo, de empresas de mediana a grande, sí lo veo esperado, puesto que en México, por ejemplo, se están viendo muchas empresas que ya están adoptando esta metodología. Sin embargo, como es de alguna manera relativamente nueva dentro de la industria en varios aspectos, pues se requieren arquitectos con un nuevo perfil, con experiencia o con nociones bajo esta metodología de trabajo. Sin embargo, creo y considero muy importante que además de adoptar a las empresas nuevos arquitectos, también es importante que los que ya están dentro se empiecen a empapar, a envolver de esta metodología con capacitaciones, de forma autodidacta o incluso ya capacitaciones que les pueda dar la misma empresa, ¿no? De hecho, bueno, creo que cuando tratando de analizar por qué hubo pocos que se trabajan independientemente que participaron en el estudio, también puede tener que ver con que muchas personas están dentro de una organización y hacen trabajo independiente. Obviamente, pues cuando llegas y respondes, pues te vas por lo que formalmente realizas, ¿no? Lo que me parece interesante es que, bueno, entre los participantes, que eso ayuda también a que digamos, que las respuestas o las opiniones sean bastante variadas. Es justo que haya sido ese abanico sea bastante heterogéneo. Eso ayuda a que no solo sea gente que trabaja en grandes empresas o gente que trabaja en pequeñas, sino estar más disperso, y eso ayuda también a que los resultados sean más sanos. Sabemos muy bien que pues cuando hay una empresa grande que incorpora metodología BIM, pues, tiene un mayor presupuesto, está más estructurado, muchas cosas tienes un capital dedicado a ello que de pronto pues una empresa más pequeña no va a tener tanto que ver. Una de las cosas interesantes que pues también, y por eso hablamos de que era un estudio cualitativo, justamente para entender que no es ya para eso tendremos cosas más serias y más en forma, como el estudio que se prepara ahorita del Banco Interamericano de Desarrollo y Dodge Analytics sobre la encuesta BIM. Es también saber que, bueno, esto es una conversación que se está dando entre personas que están dentro del medio. Es decir, puede que una persona esté dentro de una organización que tiene un nivel de madurez BIM muy bajo, pero esa persona en específico no lo tenga. De allí que las opiniones son muy específicas de quién rellenó el estudio, ¿no? Que entre ellos tenemos gente que trabaja tanto desde dirección, coordinación, hasta gente que está más bien en niveles de moderador y de integrador de proyectos o diseñadores, ¿no? Que ese fue otro de los rubros que tocamos. Sí, y no sé si hay habría que ponerle allí posiblemente a la hora de realizar la encuesta, no por ser más específico, sino de que cuando hablamos de un consultor independiente, el consultor independiente, o por lo menos ustedes conocen algún consultor independiente que solamente sea una persona que trabaje en solitario, entre sus amigos ustedes conocen alguna persona que puede que haya influido eso de que, bueno, yo soy un consultor independiente, pero yo trabajo con Miguel y con Luis, aunque no tengamos una empresa como tal, ya no nos consideramos independientes. No sé si pudo haber influido que esa respuesta haya sido considerada así. No sé, por eso les pregunto, no más por cultura general, si ustedes conocen a alguien que trabaje solito. Bueno, como consultor puede haber colegas que sí trabajen de manera independiente, pero creo que le encuentro mucha diferencia, por ejemplo, a quienes se dedican a la implementación, porque pudiera ser nada más una consultoría. Sin embargo, un implementador yo creo que sí necesita respaldarse con un equipo de colaboradores para poder llevar a cabo una implementación en alguna empresa, puesto que ese tipo de temas lo considero muy desgastantes. Sí, aparte tan multifactoriales que es muy difícil, por no decir imposible, que una persona diga,
que puede encargarse de todos los procesos que implican una implementación por sí sola. Otra parte de la segmentación que se pretendía recopilar en la encuesta dio como resultado que en orden de cantidad de personas, nuevamente, vamos a decirlo porcentualmente, inicialmente las personas que estaban o las personas que resolvieron la encuesta mencionan que el ámbito dentro de su organización es, inicialmente tenemos a los de diseño arquitectónico, en segundo lugar a los de gestión de proyectos, posteriormente está ya la área netamente de construcción, luego diseño estructural y diseño de instalaciones. Ya todas las demás como facility, urbanismo y fabricación digital, coordinación de ingeniería, está en un porcentaje muchísimo menor. Ese resultado es tal como lo esperabas, Miguel. La verdad sí, creo que no difiere de mucho de lo que vemos en muchos casos, por ejemplo, en alto porcentaje, porque la adopción de BIM, por lo menos dentro de mi experiencia, se viene dando más en términos de, o sea, digamos, el campo en donde ha tenido mayor penetración ha sido justamente en la parte de diseño arquitectónico. Ya después las demás ingenierías le van siguiendo, pero en términos de porcentaje de adopción, sí lo veo como que esperado el resultado. Así como también veo esperado el resultado en términos de facility management, porque pues obviamente son temas que si bien hay una utilidad muy grande del uso de la metodología BIM, no ha permeado tanto dentro de ese ámbito. Al menos en nuestra región es la percepción que yo tengo y creo que se comprueba allí con esto, por lo menos entre quienes allí participaron. ¿No? También influye mucho el mismo círculo de las personas que participaron. Quiere decir que también puede tener otra lectura, ¿no? Puede decir que precisamente en las redes en donde se están dando las conversaciones acerca de BIM y es donde lanzamos esta participación, hay poca gente que está dedicada a ese campo, ¿no? Okay, y a nivel de desarrollo de proyectos, también había una sección allí que hablaba de las dimensiones del grupo de personas que respondieron a la encuesta, dónde se desarrollaba o específicamente qué tareas desarrollaban dentro de la organización. Se corresponde la respuesta de que mayormente el diseño arquitectónico que está de primero, aparentemente sí se corresponde la pregunta anterior, ¿no? De que hablando de diseño arquitectónico, bueno, una de las tareas que más o donde teóricamente o aparentemente hay mayor cantidad de profesionales en la parte de la de modelo tridimensional. Entonces, de alguna manera, Luis, ¿qué crees tú que exista otra tarea dentro de las actividades que pueda realizar una empresa que desarrolle actividades en torno al BIM, que pueda, o alguna tarea que pueda ser superada por la de modelo tridimensional? ¿Cuál crees tú que, según tu perspectiva y el resultado de la empresa, de la encuesta, pudiese ser la actividad que mayor actividad tiene dentro de una empresa, de este ramo, pues? Bueno, desde mi experiencia te puedo decir que el tema de modelador tiene varias tareas. Por ejemplo, cuando ya un arquitecto que está, por ejemplo, inmerso en la etapa de diseño, desde la etapa conceptual hasta el desarrollo de diseño de un proyecto, además de echar rayas, como decimos, en papel o empiezan a hacer las famosas masas o gelatinas, como lo llamamos en los despachos de arquitectura, empiezan ya a trabajar en herramientas de modelado, no precisamente desde de la gama de BIM, sino pueden ser SketchUp, Rhino, etcétera, pero ya están inmersos a una herramienta de modelado tridimensional. Sin embargo, ya cuando empiezan a trabajar información o su diseño en base a quien va a reutilizar ese diseño para, por ejemplo, desarrollar un proyecto ejecutivo, pues entonces ahí ya es cuando empiezan a
envolverse o empaparse de lo que es ya una metodología de proceso colaborativo, que hoy en día es el tema BIM. Por ejemplo, ya empiezan a meter lo que es una gestión de información, codificación, una estructura, organización, para tener la información lo más ordenada posible para quien va a realizar el proyecto ejecutivo. Para esto, obviamente, pues se tiene que tener una estrategia de gestión de información previa para cuando se empiecen a manipular los elementos con la información necesaria que se va a requerir más adelante, pues el modelador ya pasa incluso a ser parte de lo que viene siendo una de las tareas del gestor o del coordinador. Por ejemplo, empiezan a meter la gestión de información, la gestión de archivos, la gestión de tráfico de información, y posteriormente otra de las tareas que yo veo muy recurrentes en el perfil de modelador es también medianamente lo de coordinación, dependiendo el nivel o grado de experiencia que pueda tener el arquitecto, porque no necesariamente tiene que ser un arquitecto con mucha experiencia, porque esos normalmente están más en proyecto ejecutivo o pueden ser nada más arquitectos que tengan experiencia más apegada al tema de lo conceptual o el génesis del proyecto. Bueno, una segunda etapa de la encuesta iba más orientada a la percepción de las ventajas que nos puede ofrecer el BIM como tal. Y bueno, esta es una de las partes en donde yo más cuestiono o más le pregunto a Miguel, porque me parece interesante. Mira, las empresas que están empezando a manejar las herramientas, por ejemplo, en mi empresa, que nos dedicamos más bien al ámbito topográfico, pero estamos tratando de adaptarnos a la evolución que está teniendo el mundo de la construcción hoy día. Siempre surgen preguntas como si realmente el BIM ofrecería algún tipo de ventaja competitiva. Y por lo menos en nuestra área, todavía las personas están dudosas en la respuesta, pero yo creo que simplemente por el tema de desconocimiento de ciertos números de herramientas, cierto tipo de herramientas. Sin embargo, esta encuesta arroja de que por encima del 96% es un sí rotundo de que nos ofrecería una ventaja competitiva. Entonces sí me gustaría ya aquí, de modo personal, que ustedes me pudiesen comentar su experiencia, más allá de simplemente hablar del porcentaje, decir su posición en cuanto a qué beneficios, porque al nivel de empresas donde ustedes participan, evidentemente ya lo tienen bastante establecido, pues no hay duda de que sea una ventaja competitiva, pero ¿cómo ustedes pudiesen explicarle a una persona que apenas está empezando qué tipo de ventaja competitiva como tal les ofrecería a una empresa naciente, ya que el resultado, bueno, todo el mundo dijo que sí, pero sí, ¿por qué? O sea, más allá de simplemente responder sí, ¿cuál creen ustedes que pudiese ser la mayor ventaja competitiva que ofrecería conocer o introducir una metodología BIM en una empresa mediana a grande como la que mayor porcentaje de participación tuvo? A ver, ahí me voy a ir un poquito a la subpregunta que lanzamos después de Ajá. ahí, que fue justamente indicar el por qué, y me voy a ir con el que dijo, buf, si sabes de BIM, sabes que esta pregunta no se puede responder en una frase. Ah, claro, por supuesto. Sí, obviamente hubo prácticamente unanimidad allí, nada más hubo un 3.7% que dijo no estar seguro, y nadie indicó que no lo consideraba, que la metodología BIM fuese una ventaja competitiva. Más allá de irme a lo que considero por experiencia propia, pues yéndome a las razones que la gente esgrimió de por qué esto se dio, pues están puntos que, que por eso los quiero sacar a colación, para que quienes nos escuchan, quienes no quieren introducir todos estos temas, o quizá quien
quien está siendo el entusiasta bien dentro de una organización que todavía no se ha metido en ello, pero luego dice, bueno, ok, ¿cómo vendo yo esto? Ya hemos hablado bastante de este tema, de cómo se vende la idea, cómo todo. Entonces, bueno, quienes sí decidieron participar y que están de claros por ello, justamente entre las cosas que dijeron fue precisamente por la reducción de costos y tiempos de analizar errores previamente, porque pues los proyectos ganan en calidad, en transparencia, en generación de bases de datos que apuntan hacia pues, mejores prácticas en la construcción, sostenibilidad, precisamente por reducción de tiempo en las propuestas de diseño. Entonces, se evitan retrabajos en áreas de diseño y construcción, porque se permite un nivel de desarrollo mejor del proyecto en menos tiempo, y etcétera. Sin embargo, también hubo otro punto de vista que también se derivó, que era justamente porque si vamos a la pregunta, que precisamente dice que si crees que aplicando tienes una ventaja competitiva respecto a otros. Entonces ahí también tiene que ver justo el punto bueno, ¿qué me separa a mí de los demás? Y entonces algunos, precisamente, ahí fue que dijeron, bueno, precisamente tiene que ver con que hay una poca adopción, o por lo menos la persona considera que hay una poca adopción en las empresas restantes y que eso permite que ellos destaquen. Y eso es uno de los puntos que precisamente en el episodio pasado estuve tocando, de que es una realidad que existe y que sigue existiendo acá. Uno dice literalmente, textualmente, muchas empresas aún ni han iniciado el camino y con trabajos de mejor calidad, pues se convierte en una ventaja. Entonces lo que cabe preguntarse aquí es, bueno, eso es una ventaja hoy, ¿cómo sabemos si esa ventaja va a ser el día de mañana? Obviamente, cuando hablamos de que cada vez hay más interés y eso, es el tema en donde la actualización y la mejora tiene que ser constante, porque si tu organización se conforma con un nivel, digamos, de madurez del BIM, porque ya con eso te pusiste por encima de los demás, bueno, tú no sabes a qué velocidad van los demás. En algún punto, si te quedas dormido, te puedes quedar atrás, ¿no? Sí. Además, Miguel, me gustaría añadir a lo que comentas. Creo que también como empresas, como arquitectos, debemos de tener siempre una premisa que es ser aliados de nuestros clientes, ¿no? O sea, ofrecerles cada vez un mejor producto, y en ello va de la mano el mejorar nuestros procesos para proporcionar una mejor calidad de nuestro producto que le estamos vendiendo a nuestros clientes. En este caso, si adoptamos la metodología BIM dentro de nuestros procesos internos, tanto de forma individual o como empresa, podemos incluso no nada más darle un plus al cliente, sino una parte importante que ahorita de momento se me fue el nombre, pero se me fue el nombre, pero es referente a la calidad de producto, ¿no? Producto final. Sí, es que incluso si el mismo cliente no entiende muy bien sobre la metodología, primero, bueno, hay un trabajo por parte de uno de trabajar en base a eso, pero que eso no tiene por qué eximirlo de recibir un mejor producto, ¿no? Un mejor resultado. Eso es, digamos, es independiente. Por ahí hay una pregunta que está muy relacionada justamente a eso, ese entendimiento del cliente, pero bueno, ya vamos para allá. Sí, mira, y ya los escuché a los dos. Sin embargo, la siguiente pregunta, que antes de empezar el programa, tú lo habías puntualizado ahí, también me pareció interesante ese resultado, es que si se considera que un proyecto desarrollado bajo la metodología BIM tiene un costo superior a uno bajo una metodología tradicional CAD. Lo interesante del resultado de esta encuesta, de esta pregunta, es que a pesar de que el 51%, casi el 52% de las personas dijo que sí, si sumamos las otras dos respuestas que son no y no estoy seguro, está como que dividida la respuesta. O sea, casi que la mitad de las personas lo consideran que no o no están seguros. Entonces, por ahí va mi pregunta de si había alguna manera de
de puntualizar o qué comentarios pudiesen tener ustedes respecto, Miguel, tú, digo Miguel porque bueno, tú lo puntualizaste antes de comenzar la grabación, entonces, ¿por qué crees tú que esté tan dividido esto? ¿Sea por desconocimiento o simplemente por cuál sería tu respuesta en este caso? O sea, o tu opinión, porque no, en realidad no hay una respuesta correcta, sino cuál sería tu opinión. Bueno, sí, y es un tema, yo creo que es un tema del que sale un episodio entero, si no, pero le pueden preguntar a Iván Guerra, creo que grabó un episodio justamente hablando de eso, y se ha tocado también en otros podcasts. Pues ahí hay muchas cosas en juego, es que todo depende también, y ahí me voy precisamente con uno de las opiniones justamente o de los desarrollos de la respuesta a esa pregunta que dio uno de los participantes, es que precisamente pues él indica que bueno, si el resultado, si lo que se va a entregar es lo mismo que se hubiese entregado con un proyecto bajo metodología CAD, no, el precio final no tendría por qué modificarse, pero si hay otras cosas en juego, pues sí, y es justamente lo que comenzamos antes de iniciar la grabación, que es que depende, ¿no? Si te entregaban a hacer unos planos, pues no estás ofreciendo eso, estás jugando peras con quien va a entregar un proyecto en CAD, y si tú vas a llegar a cobrarlo más caro, simplemente no vas a llegar o sea, te van a descartar, ¿no? Pero si estás metiendo otras cosas y implicas una serie de temas de planificación, de desarrollo de presupuestos o algo en donde es más allá del proyecto ejecutivo normal, ya es otra cosa y no tiene necesariamente que ver con BIM como tal, sino de lo que estás ofreciendo en líneas generales. No sé, ahí, Luis, creo que tú puedes apoyar muchísimo en esa reflexión. Sí, estoy totalmente de acuerdo con tu punto de vista. También todo depende de qué tipo de cliente le estés trabajando o le vas a desarrollar su proyecto. Muchas veces pasa de que ni el mismo cliente sabe lo que te pide si es el desarrollo de su proyecto bajo la metodología BIM, que te piden un lot creyendo que a ese nivel de desarrollo van a estar todos sus elementos o qué uso se le va a dar. Entonces, cuando el cliente de alguna manera tiene algún asesor o puede estar quizá envuelto de la innovación de los procesos de desarrollo de proyectos, puede incluso ya saber qué es lo que está pidiendo, puede asesorarse incluso para pedir qué es lo que va a requerir de su proyecto en la metodología BIM, porque muchas veces pasa de que te piden un proyecto y te lo piden con BIM, pero eso implica muchas otras cosas de colaboración, como lo comentas. Sin embargo, cuando ya lo requiere, por ejemplo, el cliente de que, oye, lo necesito que te pongas de acuerdo con mis ingenieros, pero mis ingenieros están al otro lado del mundo, por ejemplo, en Europa, en el cual pues te vas a tener que poner de acuerdo con ellos de cómo colaborar, y eso va a implicar también incluso licencias, van a requerir adoptar otro tipo de herramientas que obviamente te va a requerir invertir un extra. Ese es por un lado. Por otro lado, también implica capacitar a tu gente cuando no saben o no tienen un nivel tan avanzado del tema. Implica también capacitación de herramientas, que aunque muchas veces dicen que BIM no es software, pero yo no coincido tanto con esa idea, porque pues la metodología BIM está hecha de plataformas. Simplemente pues es ahí aclarar bien ese tema del proceso, ¿no? Por otro lado, también algo que implica mucho, por ejemplo, el tema de los proyectos desarrollados con la metodología BIM, es cuando empiezas ya a ver temas de los contratos ya colaborativos, que se les conoce como los IPD. Entonces ahí es ya cuando empiezan a ver
temas que muchas veces no anteriormente o con los procesos anteriores con los que desarrollaban los proyectos en los despachos, pues no tengan referencia alguna de lo que se tiene que hacer. Entonces, para ello se tiene que invertir en asesoramiento para poder desarrollar el proyecto tal y como lo requiere el cliente, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Creo que hay muchos factores en juego y eso se refleja precisamente en las opiniones que ahí se expusieron. Y te salto, Alejo, te tomo aquí para cerrar esta parte de la percepción. El último punto lo tomo porque, bueno, justamente hace un par de episodios tuve el gusto de entrevistar a Sebastián Manríquez y creo que este pastel se lo voy a enviar, este resultado de aquí, porque está muy interesante que justamente fue la única pregunta que se hizo sobre este tema, ¿no? De que cuál crees que sea el impulsor para el avance en la implementación del BIM en tu país. Y la idea era tener una idea de si debía ser el sector público o el sector privado. Y digamos, casi la mitad, un 48%, se fueron a que ambos, pero principalmente públicos. Y casi 15% ambos, principalmente privados. Pero eso básicamente da a entender de que hay una gran mayoría donde piensa que ambos sectores tienen que estar involucrados allí en eso. Son 65, 64%, es decir, 2/3 partes prácticamente. Y mientras que bueno, no, de hecho, el 18.5% ambos equitativamente. Entonces, más de las 3/4 partes, sí, más de las 3/4 partes están conscientes de que debe ser un esfuerzo de ambas partes. Y bueno, creo que ese aspecto en Latinoamérica y en Iberoamérica tenemos así también mucha heterogeneidad, porque en las diferentes iniciativas bien que se están llevando a cabo hay participación de un lado y del otro, en algunos casos un poco más llevado por el Estado, que podría ser un caso como el de Chile, y en otros casos hay una participación donde, si bien están metidas pues, cámaras de construcción y entes, pero son entes más bien que nacen de la iniciativa privada, ¿no? Como de pronto podría ser el caso de Colombia, o esto, porque muchos de los capítulos de BIM Forum tienen participación de ambos lados. Sin embargo, a nivel legislativo no es tanta la participación en algunos casos. Es muy interesante eso, pues el hecho es que hay por lo menos una idea general de que los dos lados tendrían que estar metidos en mayor o menor medida, pero sí coincido que así debería ir la cosa, ¿no? Ok. Bueno, la siguiente fase o etapa de la encuesta estaba enfocada hacia la percepción propia de la organización, ¿no? Y aquí, entre las preguntas que estaban formuladas, es si se consideraba o si usted consideraba que el cliente promedio de la organización o de tu empresa entiende y sabe de qué se trata la metodología BIM. Un 85%, un alto porcentaje, dijo que cree que el cliente como tal no lo sabe, y bueno, creo que esa sí es una opinión que compartimos mucho. No sé si Luis, si esa es tu percepción o piensas que ese resultado, o bueno, o estás en contra de ese resultado. Bueno, sí estoy de acuerdo. Actualmente aquí en México muchas veces los clientes siguen pidiendo lo mismo, como si te estuvieran desarrollando el proyecto por ejemplo, en AutoCAD. Pero ya cuando lo hacen, por ejemplo, con una metodología BIM, pues ahí sí, como comentaba hace unos momentos, sí es necesario, creo yo, que esos clientes se asesoren primeramente cuando quieren que su proyecto sea abordado con la metodología BIM. Porque, como te comentaba, muchas veces no entienden para qué lo van a querer y terminan solicitándote como un entregable la planimetría y un modelo de Revit o ArchiCAD, etcétera. Entonces, yo creo que es ahí donde sí creo yo necesario asesorar a los clientes para que puedan comprender, más que entender, comprender para qué van a requerir
el proyecto en esa metodología. Sí, ahí hay una, por ejemplo, entre las respuestas que en casi todas las preguntas hicimos, aprovechamos de poner para que la persona dijera el por qué, y justamente la principal razón que reflejan es que no hay suficiente divulgación, ¿no? Que no hay, que es un tema propiamente ligado a la difusión, que algunos piensan que tiene un entendimiento corto de que es nada más un software, o de que simplemente no saben lo que están pidiendo en esos aspectos, o que solamente están enfocados en costos, ¿no? En que, bueno, tienes un proyecto y quiero que cueste tanto o lo menos posible. Que bueno, termina siendo parte de lo que es la propia naturaleza de un mercado en donde pues, se ha acostumbrado, o que hay una inercia de que bueno, la construcción siempre ha sido o siempre no, ha sido un campo de industria que poco evoluciona con el pasar del tiempo, y que justamente nos ha llevado a ese dilema de la poca eficiencia, ¿no? Disculpa que te interrumpa, Miguel. Es que el siguiente punto hablaba de si la persona que respondía a la encuesta consideraba que su empresa tenía el nivel de madurez, porque ustedes están comentando sobre el conocimiento del cliente como tal, pero si hacemos la suma porcentual de la siguiente respuesta, que es 47 o 41% de las personas no consideran de que su empresa tenga el nivel de madurez, y el otro porcentaje es que no estoy seguro, que es del 14%. Eso quiere decir que esos dos renglones indican o da un indicativo de que más de la mitad de las personas consideran que no tienen el nivel de madurez, o ni siquiera están seguros si lo tienen. Ese resultado sí era completamente esperado, o sea que menos de la mitad de las personas consideraban que realmente sí se encuentran capacitados. Las empresas como tal, porque yo creo que esta respuesta simplemente la respondieron las personas que de alguna manera sí están participando en algún nivel dentro de alguna metodología, porque no hay manera de responderla si no estás haciendo absolutamente nada. Pero sin embargo, bueno, aquí están hablando del nivel de madurez. ¿Creen ustedes que ciertamente más de la mitad de las empresas no tienen el nivel de madurez, o simplemente algo completamente subjetivo? Pues sí es un poco subjetivo, porque se puede pensar que tienen un nivel de madurez adecuado por el simple hecho de dominar las herramientas internamente. Pero cuando ya vamos en el tema de colaboración, por ejemplo, ya con todos los stakeholders del proyecto, muchas veces te encuentras con especialistas de ingenierías que, por ejemplo, dicen, yo trabajo con BIM. Sin embargo, durante el proceso, pues realmente no trabajan, digamos, como de manera aislada. Entonces, cuando tú te pones como tarea el alinearlos, muchas veces puede haber ahí un conflicto, porque los estás de alguna manera sacando de la zona de confort, en la cual se tienen que alinear un nuevo proceso que a lo mejor no estaban acostumbrados, y de alguna u otra manera eso implica también el mover no sé, en algún aspecto sus procesos internos, porque se cree que el entregar, por ejemplo, modelos de Revit o de alguna otra plataforma es o con un nivel ya de LOD 300 a 400, se cree que ya tienen un manejo de la metodología madura. Sin embargo, cuando se trata de colaborar, sí hay un conflicto ahí, en donde pues te das cuenta que realmente no lo es como lo cuentan, por así decirlo. Y por otro lado también, si tomas allí las opiniones divididas de que pues la mayoría, o una mayoría pues casi del 50%, o sea, del 55% dijo que no sabe si su organización tiene un nivel de madurez adecuado,
pero luego lo enlaza con el siguiente pregunta, en donde el 96% aseguró aportar ideas precisamente dentro de su organización para implementar BIM. Te das cuenta de que, bueno, de que hay muchos de que sufren eso que a veces nos ha tocado sufrir. A mí sí me ha tocado sufrir en ocasiones pasadas, de que el BIM entusiasta frustrado que siente que todavía hay mucho trabajo que hacer, pero pues que bueno, que también hay que entender, porque eso también es un proceso interno de cada persona, de entender de que hay muchos temas dentro de una organización más allá de simplemente querer llegar y decir, ay, ahora vamos a hacer esto o aquello, ¿no? O sea, es un mundo de, mientras más grande es o mientras más compleja es la organización, pues más complicado o más complejo puede ser esos procesos de transformación. Hay muchas cosas en juego más que enseñarle al equipo a utilizar un software de modelado. Sin embargo, esa energía que tú dices que has tenido tú y algunos entusiastas, que en el pasado no se veía tan correspondida, la siguiente pregunta de la encuesta aparenta como que si eso estuviese cambiando, porque la pregunta decía: ¿crees que tus aportes sobre las mejoras en metodología de trabajo, especialmente en BIM, son bien recibidas y puestas en práctica? Más del 60% dijo que sí. Eso quiere decir que puede que esa tendencia de que el entusiasta antes no se le prestaba tanta atención, según el resultado de esta encuesta, aparenta de que esa situación pudiese estar cambiando y personas como tú y cualquier otro entusiasta pudiese estar generando algún tipo de cambio que antes no se veía en las organizaciones. Y a partir de ese concepto, sí me gustaría que me comentaran de la siguiente, porque la siguiente pregunta decía si considera que los flujos en BIM que hay en tu organización son incompletos, incorrectos o son mal interpretados. Más del 55% dijo que sí. Entonces, independientemente de eso, como que sí hay una concepción de que algo no se está aplicando bien en las empresas. No sé si les ha tocado, o las empresas que ustedes conocen saben que algo están haciendo mal, pues ahí ya hay esa percepción, o van a la deriva y simplemente sin darse cuenta de que algo no está funcionando. ¿Ustedes creen que las personas que ustedes conocen en su entorno o cercanos a ustedes les pasa lo mismo? ¿Creen que están haciendo las cosas bien sin saber, o ya se han dado cuenta de que no las están haciendo bien? Bueno, si te fijas, realmente allí es casi que viene el resultado de la otra pregunta, porque ese 55% que está diciendo que sí cree que los procesos están incompletos, incorrectos o mal implementados, está bastante de la par con el 55% de las personas que dijo que el nivel de madurez de su organización no es el adecuado o no está seguro que sea el adecuado. Entonces hay una correlación ahí muy, muy directa, ¿no? Entonces, bueno, creo que viene a reforzar este tema, que a pesar de que ya vimos que sí sienten, que se escuchan sus aportes, pero pues que no necesariamente se está en el mejor punto. Y tú decías, bueno, que si están haciendo las cosas bien sin darse cuenta, o si saben que lo están haciendo mal, y yo agregaría otro más peligroso, que es que estén haciendo las cosas mal sin darse cuenta, ¿no, Luis? Sí, bastante. Sí, pasa mucho cuando tienen un proceso de trabajo muy, muy marcado en las empresas, que lo siguen haciendo creyendo que ese es el mejor flujo de trabajo. Pero ahí yo también añado que algo muy, muy peligroso es no autoevaluarse, ¿no? Hablando como en términos ya de organización de una empresa, tienen que seguir mejorando. El tema de BIM es un tema que seguirá avanzando conforme pasen los años, en el cual pues obviamente eso obliga a las empresas a mejorar constantemente, pero eso implica también tener la cultura de las personas, digamos, motivadas a que también tengan una mejora continua personal, porque eso, aunque tú tengas en tu empresa un proceso bien estructurado,
difícilmente se va a permear si tu equipo de trabajo pues no le hace caso, por ejemplo, al coordinador o hace caso omiso al BEP, por ejemplo, y terminan haciendo su trabajo como ellos creen que es mejor, sin darse cuenta o sin ponerse a pensar que para eso existe un proceso que ya está, digamos, marcado para llevar el producto a una fase final con mejor calidad, ¿no? Así es, bueno, en definitiva la mejora continua es fundamental en estos procesos, sobre todo lo que tiene que ver con, con flujos de trabajo. Ahora que hablas de flujos de trabajo, Miguel, hay una pregunta que sí me gustaría que tú hicieras los comentarios propiamente, que hablaba sobre la interoperabilidad. ¿Qué comentarios tienes en esta sección? Y justamente, pues, otra de las preguntas allí con opiniones divididas fue que cuando se desarrollan pues, proyectos interdisciplinarios como subcontratados, modelos que realizan entre diferentes equipos de trabajo, pues básicamente la mitad indicó que parcialmente logran algún tipo de interoperabilidad. No nos pusimos realmente a detallar en términos de cuál o qué nivel, porque la verdad es que, como decíamos, es un estudio muy cualitativo. Y exactamente un tercio dijo que sí y un 18% que no. Ahí, bueno, se demuestra que todavía hay bastante trabajo en ese aspecto. Hay muchísimas organizaciones, o sea, son muy pocas las organizaciones que logran hacer por temas de escala todos los procesos de un proyecto in-house, ¿no? Dentro de su mismo, pues cuatro paredes, sea virtuales o físicas. Y precisamente esos flujos de trabajo para lograr sacar provecho de la metodología BIM tienen un camino bastante camino por delante, ¿no? Creo que hay mayores avances, menores entre uno y otro. En mi experiencia, en los mayores, en los puntos donde ha sido más satisfactorio, más rápido, más fluido hacer flujo de trabajo interoperable, ha sido entre arquitectura y estructura. Sin embargo, creo que todavía hay mucho trabajo que hacer en términos de instalación. Bueno, voy a englobar tres puntos que nos parecieron, o tres preguntas que nos parecieron importantes, que van enfocadas hacia las oportunidades de mejoras en términos de flujo de trabajo BIM, y ahí me gustaría que me hicieran sus comentarios, porque bueno, básicamente los aspectos que mayor porcentaje tuvieron como respuesta, se encuentra que las oportunidades, la principal sería la automatización, posteriormente se encuentra la comunicación, luego los protocolos y la gestión de datos. En cuanto a desempeño, evidentemente el aspecto que mayor desempeño mostró fue en el modelado. Y bueno, quisiera saber si este resultado ya era un resultado esperado o, bueno, no sé, sus comentarios como tal. Miguel. Pues bueno, es esperado en cierto modo porque precisamente casi todos los procesos de implementación de BIM nacen del modelado, y de allí que sea justamente el flujo de trabajo, la parte del flujo de trabajo que suele tomar más madurez, y allí que menos personas indicaron que justamente el modelado es el que tiene mayores oportunidades de mejora, y al contrario, fue el aspecto que fue mejor visto en términos de desempeño. Y la relación inversa en términos de automatización fue totalmente al contrario. Fue quienes dijeron que tienen mayor oportunidad de mejora, y fue de los que se consideraron como menor desempeño en la percepción de su organización. Lo interesante es que, bueno, en líneas generales hubo bastante consenso en que hay que mejorar la comunicación, la interoperabilidad y protocolos, y son cosas de los que cada vez afortunadamente se habla más, porque creo que la conversación se centró durante mucho tiempo en modelado, y es bueno que se le esté dando la importancia que se le da a que el BIM es más que eso, y que hay una cantidad de cosas que realmente son las que le van a hacer
pues sacar mayor provecho y sacar mayor beneficio para una organización es tener todo. O sea, esto es una mesa. Decimos, cuando hablamos de otro tema, que el tema de transformación digital es que cuando tenemos una mesa, pues no compensa que tienes una pata mala haciendo las otras patas más largas. Sí, totalmente de acuerdo con Miguel. Yo algo que también puedo agregar ahí, yo daría mucho énfasis también en el tema de protocolos antes de la automatización, sobre todo porque pues de nada te sirve o quizá no te sirve de mucho el tener procesos automatizados cuando de alguna manera no tienes una estructura, una organización y codificación de una información de tu proyecto, que si tú automatizas, por ejemplo, procesos en donde vas a manejar cierto tipo de información o globalizando la información del proyecto, pues vas a arrojar información sin calidad. Entonces, si tú tienes una estructura, codificación y bien organizada, automatizándola, le vas a dar un valor añadido a tu proceso automatizado. En el tema, por ejemplo, de las plantillas es muy importante tener ya una plantilla como base en las organizaciones, sobre todo para iniciar los proyectos ya con el, digamos, el know-how y todo el estándar, tanto gráfico como de información de la empresa, como lo dice la gráfica, para posteriormente gestionar los datos. El tema de modelado sí lo veo también bastante considerable el trabajo del modelado, pero no modelado como un SketchUp. Yo siempre hago mucho énfasis, por ejemplo, que se modele con criterio constructivo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando modelan nada más como para sacar un render, pues no te sirve de mucho el proyecto, puesto que si lo van a manejar para otras fases u otras dimensiones del BIM, pues no te va a servir de nada para costearlo, por ejemplo. Muchas veces, a veces modelan una losa rematando en muro, cuando pues es a la inversa, o el tema de criterio estructural te lo manejan como Dios les dio a entender, o sea, no como un criterio más estudiado, ¿no? El tema de la interoperabilidad yo lo veo también bastante medular en un proceso colaborativo, sobre todo para poder entender cómo trabajar con las diferentes plataformas y herramientas que se van a utilizar en un proyecto, tanto interna como con externos. Y el tema de comunicación, pues medular. Yo creo que ese es uno de los más importantes en el proceso colaborativo de cualquier metodología, puesto que si no se tiene una comunicación o canales de comunicación sanos, difícilmente se va a llegar a un entendimiento con todos los involucrados, ¿no? Ya de ahí pues nos podemos ir al tema de planificación y fabricación. Yo creo que eso ya es dependiendo qué tipo de uso se le va a dar a los modelos, y la autocapacitación de cada uno de los involucrados, pues como lo comentaba hace unos momentos, la mejora continua, ¿no? de cada arquitecto, ingeniero, técnico, etcétera, es muy importante para que los productos de un proyecto entregados a nuestros clientes sean de mejor y mayor calidad. Bueno, creo que ha sido bastante enriquecedor los comentarios que han podido realizar ustedes dos en torno a las respuestas, y ya lo comentamos, porcentuales de esta breve encuesta que se realizó. Y una última pregunta que tenía la encuesta, que visto que el resultado porcentualmente está bastante distribuido muy uniformemente, me gustaría más bien que cada uno de ustedes diera su comentario. La pregunta era: ¿cuál de los
siguientes componentes, entre ellos tenemos procesos internos. ¿Cuáles de los siguientes componentes? Disculpe, voy a terminar de formular la pregunta. ¿Cuáles de estos componentes creen que tienen mayor oportunidad de mejora dentro de tu organización? Una pregunta que me gustaría que ambos respondieran como para cerrar. Entre ellos encontramos los procesos internos, la mejora de gestión, las metodologías ágiles, factor humano, tecnologías disponibles, modelos de negocio, experiencia del cliente o simplemente ofrecer un plus a tus proyectos, que de hecho porcentualmente esa respuesta, esta última respuesta tuvo 22, fue la de que mayor porcentaje tuvo, 22% o que ofrecer un plus. Ustedes, según su percepción dentro de su organización, ¿cuál de estas opciones creen que tienen mayor oportunidad de mejora? Ahí, más allá de hablar de una organización, digamos, en mi caso, sino yéndome al resultado, bueno, me alegra que sea así de variado en términos de casi homogéneo, de que todos Sí. que esas tenían oportunidades, y eso es muy bueno porque quiere decir que se le da peso a las diferentes áreas en donde se pueden, diferentes componentes que podrían aportar algo positivo al todo el tema de transformación digital y BIM. Y el hecho de que ofrecer un plus a los proyectos sea un 22%, que realmente no se separó mucho de los demás, pero sí por lo menos fue el del mayor porcentaje. Bueno, lo único lo que yo leo de ello es que, pues, precisamente los otros son muy específicos, ¿no? Metodologías ágiles, etcétera, pero fue como que más claro y conciso, y que al final y al cabo realmente todos los demás que estamos mencionando, pues, procesos, herramientas, metodologías, factor humano, realmente el resultado de eso es que hay un plus. Entonces, ese lo resume pues bastante bien, ¿no? Por tanto, no me sorprende el resultado, y siento que al fin y al cabo de todo esto se trata, de que el proyecto tenga una mejor calidad y que se pueda gestionar mejor, que el equipo funcione mejor, y eso no se puede interpretar más que eso. Es un plus, es obtener más resultados. Sí, totalmente de acuerdo. Y que si sumamos, por ejemplo, el ofrecer un plus a los proyectos y la experiencia al cliente, que esos 2 puntos yo los englobo, por ejemplo, si lo sumamos les damos un 33.3%, que sobrepasa por mucho las demás. Yo creo que la experiencia del cliente con el tipo de proyecto que tú le entregas, el tipo de proyecto y calidad que tú le entregas como un producto final, hace que vuelva el cliente y te empiece a considerar para proyectos más enriquecedores, más grandes, que obviamente te va a dar un plus a ti, no nada más en los proyectos que hagas, sino dentro de tu organización, ¿no? Entonces eso te va a dar la pauta de que realmente vas mejorando. Ya de ahí, pues obviamente como organización, pues como bien lo comentábamos hace unos momentos, la mejora continua pues engloba todo lo demás, procesos internos, herramientas, metodologías ágiles, el factor humano, las tecnologías, todo el modelo de negocio. Yo creo que eso es parte de la mejora continua, ¿no? De una organización. Coincidimos contigo, Luis, en tus comentarios. Creo que si ya no hay algún comentario adicional sobre la encuesta, ya pudiésemos dar como concluido el episodio. No sé, Miguel, si tienes algo más que adicionar. No, pues agradecemos a las personas que se tomaron el tiempo en participar de esto. Fue un estudio muy pequeño, muy breve, y la intención era precisamente obtener algunos datos en los cuales apoyarnos para seguir generando conversación sobre todo lo que es la metodología BIM, pues la transformación digital de nuestros entornos de trabajo, y lo hicimos de una forma anónima, pues precisamente para que las personas no se sintieran un sesgo de decir, pues, en preguntas como donde ya hablamos, no sé si consideran que su nivel de madurez en su empresa es mayor o menor, y este tipo de puntos, ¿no? Entonces, creo que ha sido muy provechoso, y esperamos que así sea para, pues, las personas que nos acompañen
escuchando o comentando el episodio. Perfecto. Bueno, Luis, no sé si tengas algún comentario final antes de despedirnos. No, pues solamente agradecer la invitación de parte de Miguel, de parte de ti, José. Les agradezco mucho, pues a la orden. Cualquier cosa, pues ahí estamos para aportar, ¿no? En lo que pueda y de igual manera aprender de todos ustedes. Vale. Muchísimas gracias a ti, Luis, por tu tiempo. Sé que, bueno, tenemos por ahí una agenda bastante ocupada y, bueno, hemos apartado este tiempito para realizar este pequeño conversatorio en torno a la encuesta que diseñaron. Y, bueno, no me queda más que seguirlos invitando a formar parte de esta travesía y que sigamos viviendo juntos la transformación digital dentro de la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Vivamos BIM. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias y bueno, ya nos veremos en este nuevo año 2020 y nueva década, no lo sé, ya veremos, que todavía no nos tenemos que poner de acuerdo, pero nos faltó incluir en la despedida un mensaje típico de amor y amistad navideña. Así que, bueno, feliz Navidad, Luis. Un abrazo para ti y para tu familia. Igual, Miguel. Muchísimas gracias. Igual que se la pasen excelente en estas fechas navideñas y un excelente inicio de año. Vale. Gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias.